Jóvenes, buenas tardes. Vamos a ver hoy principios tributarios constitucionales. El fundamento constitucional de nuestra materia descansa en el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este nos va a establecer que será obligación de los mexicanos contribuir al gasto público de manera equitativa, proporcional a los estados, la federación, a los municipios y la Ciudad de México conforme a las leyes. Palabras más, palabras menos establece eso el artículo 31, fracción cuarta. Dentro de este artículo nos va a descansar varios elementos que van a servir de manera provechosa a la materia fiscal. De inicio nos habla de contribuir, que ahí va a descansar las contribuciones, es decir, los tributos que se van a pagar. Y ojo, no se entienda como tributos o como contribuciones únicamente los impuestos, sino que también tenemos una clasificación perfectamente bien determinada de contribuciones, y eso lo va a establecer el artículo 31, fracción cuarta, el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación. En el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación nos va a decir que son 4: los impuestos, los derechos, las contribuciones de mejora y las aportaciones de seguridad social. Bajo estos 4 contribuciones quiere decir que vamos a descansar los ingresos que va a tener el Estado propiamente por las contribuciones. Entonces ya tenemos perfectamente bien definidos. Seguimos con el análisis de esta definición y nos va a establecer que deberá de ser es obligación de contribuir al gasto público, es decir, destino al gasto público. Esas contribuciones deben estar destinadas al gasto público, deben ser proporcionales, deben ser equitativas y deben estar conforme a las leyes, o debe de existir una legalidad tributaria. Ahora vamos a ver cada uno de estos elementos de las contribuciones, iniciando con la perspectiva de cada tipo de contribución, porque ojo, no es lo mismo la proporcionalidad de los derechos que la proporcionalidad de los impuestos. Incluso tenemos una clasificación de impuestos, pero vamos a verlos a continuación. Ok, el primero y el más sencillo es destino al gasto público. Y el destino al gasto público nos va a dar a entender que todos los ingresos obtenidos por las contribuciones deben de estar destinadas a un bienestar social, que es uno de los fines del Estado. Es decir, que cuando el Estado recaude las contribuciones, debe destinarlas a un beneficio social, como salud, educación, seguridad, infraestructura. Esos beneficios que tiene la población por estar en una demarcación territorial llamada país van a ser el gasto público. Pero para que el Estado pueda proveer de esas situaciones requiere un gasto que no va a ser considerado como gasto público, lo vamos a entender como gasto corriente. Y este gasto corriente va a ser aquel dinero que se va a destinar para llevar a cabo las funciones propias del Estado. Es decir, para que este Estado de educación necesita propaganda, necesita medios de difusión, necesita la parte burocrática, administrativa, todos estos que no forman parte esencial de la educación, bueno, serán originados como o serán reconocidos como gasto corriente, a diferencia del gasto público que van a ser destinados. Entonces, entendamos el gasto corriente como el vehículo del gasto público. ¿Para qué? Para que tengamos este beneficio. Entonces, todas las contribuciones, llámese impuestos, llámese derechos, contribuciones de mejora o aportaciones de seguridad social, deben estar forzosamente destinados a un gasto público. Obviamente puede irse parte del gasto público a un gasto corriente, pero siempre y cuando tenga un destino adecuado. Es decir, no puede haber, a lo mejor yo voy a impartir ciertas clases especiales y me está costando toda la propaganda y toda la parte de gasto corriente 50 pesos y dar las clases me costaría 30. Sería ilógico, salvo que existan ciertas determinadas condiciones. Por otro lado, tenemos a la proporcionalidad. Y la proporcionalidad la vamos a ver de acuerdo a la contribución que estemos estudiando. Empezaremos con los impuestos. La proporcionalidad de los impuestos vamos a establecerla de acuerdo al tipo de impuesto que estemos hablando. Y tenemos dos tipos de impuestos. Impuestos directos que van a gravar el patrimonio de la persona a la persona misma, es decir, yo ingreso por mi actividad 300 pesos, eso me va a gravar.
Los ingresos que tenga yo como persona derivado de una actividad que estoy cumpliendo. No importa la actividad, no importa si soy persona física o persona moral. Entonces, a eso van a ser los impuestos directos. Y la proporcionalidad de los impuestos directos va a estar en dos grandes principios. El principio de capacidad económica y el de capacidad tributaria o contributiva. El de capacidad económica es cuánto yo ingreso en el mes. Es decir, me dedico a vender pasteles, esos pasteles me producen de ingresos 1,000 pesos. ¿Vale? Esa es mi capacidad económica. Pero la proporcionalidad no se va a medir de acuerdo a mi capacidad económica, porque evidentemente yo tengo gastos y esos gastos los voy a restar de esos ingresos para así obtener la utilidad o la ganancia que tengo realmente por la actividad que estoy realizando. Y a esta diferencia entre la ganancia y los gastos lo vamos a llamar capacidad contributiva. ¿Sale? Y sobre este principio va a descansar la proporcionalidad. Es decir, vamos a cobrar se va a cobrar la contribución conforme a la capacidad contributiva, a la diferencia de mis ingresos y de mis gastos. Sobre eso se basa el cálculo de las contribuciones cuando hablamos de impuestos directos. Pasando ahora a los impuestos indirectos no van a gravar a la persona, sino van a gravar los objetos. Es decir, que no les va a importar si la persona tiene la capacidad económica o contributiva para adquirir un bien. No importa, sino va a ser el valor de los actos o objetos la forma de medir la proporcionalidad. Entonces, desde un punto de vista, los impuestos indirectos serán aquellos que van a gravar los objetos, el valor de los autos y objetos, y por otro lado, la proporcionalidad se va a medir de acuerdo a ese valor. ¿Sale? Entonces, si tenemos una clasificación, hablemos de celulares, bueno, esa clasificación de celulares estará en un solo conjunto y se le va a gravar de manera igual. Se olvida de la persona y se ve más a el objeto. Ahora, existen criterios tanto doctrinarios como de la Suprema Corte que intentan dar razón de que sí tiene que ver con la capacidad contributiva de las personas, tiene que ver con los impuestos indirectos. En cierto sentido, eso era cierto hasta que llegó a lo que se llama el crédito. Es decir, una persona que aún no teniendo la capacidad económica puede llegar a tener objetos que salgan de sus posibilidades. Una persona que gana 5,000 pesos, ¿podría comprarse un teléfono celular? Sí. Puede ir a 1,000 lugares donde les pueden otorgar ciertos beneficios, pagos chiquitos, meses sin intereses, y a lo mejor te lo dan a 36 meses sin intereses, a 36 pagos chiquitos en mensualidades, y ese es el costo que tenga ese teléfono o ese objeto, lo diferiré. Y entonces la capacidad contributiva se vuelve relativa y por lo tanto no es tan adecuada a lo que gana la persona o a la diferencia de lo que podría, a la diferencia de la utilidad de la persona. ¿Sale? Entonces, sí hay que entender perfectamente bien. Ahora procedamos a los derechos. La proporcionalidad de los derechos se va a medir de acuerdo a el tipo de derecho que estemos otorgando. En el entendido que los derechos se definen como la contraprestación que paga el contribuyente al Estado por la prestación de un servicio en su función de derecho público o por el uso o aprovechamiento de un bien de dominio público. Y vamos a desmembrar el concepto, la definición, para que podamos entenderlo. De inicio nos establece que sea una contraprestación. ¿Qué se entiende por contraprestación? Algo que yo pago y como consecuencia tengo algo que me van a entregar. A diferencia de los impuestos, que es una prestación. Es decir, yo lo pago, pero en ningún momento me va a decir, bueno, tú pagaste y te damos tu seguro, te damos tu seguridad. No, eso no sé cuándo en algún punto me va a llegar. En teoría debe de existir, pero a veces no existe, o a veces un poco deficiente, o a veces lo es excepcionalmente. Cuando se trata de derechos, como es una contraprestación, yo voy a pagar por aquel beneficio que quiero gozar. Es decir, el ejemplo más claro que tenemos de una prestación de servicios, y aquí hay que ver, la prestación de servicios o el uso o aprovechamiento.
de prestación de servicios en su función de derecho público es el otorgamiento del pasaporte. El pasaporte, la cantidad que se paga del pasaporte es un derecho por la prestación de un servicio en su función de derecho público. ¿Y a qué se refiere prestación de servicio público? Bueno, es cuando el Estado impone las reglas, cuando el Estado tiene esa facultad para determinar la forma de hacer los cobros y tú no puedes poner ninguna objeción. Si quieres esa cosa, tendrás que pagarlo bajo las condiciones que te está marcando el Estado. Entonces, este pasaporte tendrá un costo y será proporcional de acuerdo a dos criterios. El primer criterio es el costo que tiene ese servicio y el segundo es el beneficio que te va a dar. Es decir, ¿qué costo tiene el pasaporte? Bueno, sabemos que el pasaporte tiene un costo, a lo mejor hacer todo el papeleo con el holograma, la fotografía, la tinta, el personal, de 300 pesos. Pero a eso le tenemos que sumar el beneficio. ¿Tiene un beneficio prolongado en el tiempo? Sí. ¿Cuál es? Pues un documento el cual sirve como medio de identificación o como documento de identificación a nivel internacional. Por esa razón, y al ser este tipo de documentos, el costo aumentará, es decir, el derecho será mayor. Y entonces, entre más beneficio tenga, el costo o el derecho será mayor. Y ustedes lo ven, no cuesta lo mismo un pasaporte de 1 año, de 3 años o de 5 años. Cada uno tiene un costo específico y obviamente el de mayor tiempo tiene un costo mayor. Entonces, la proporcionalidad se va a medir de acuerdo al costo del servicio y al beneficio de dicho servicio. Y cuando hablamos de uso o aprovechamiento de bienes, es cuando son los bienes de la nación, es decir, cuando son bienes inalienables, inembargables e imprescriptibles. Es decir, son bienes propios de la nación. Ejemplo, podemos ver el agua. Ejemplo, podemos ver el mismo petróleo, son bienes de la nación, que están concesionados, sí, pero bueno, es otra historia. Pero bueno, los bosques. Y ya si lo vemos un poquito más allegado, a lo mejor algunos bienes inmuebles, llamémosle el Palacio Nacional. Y este principio o este derecho se basa en el destino que se le va a dar a hecho y el perjuicio que tendrá o el desgaste que tendrá. ¿Qué destino le vas a dar al uso o aprovechamiento? ¿Y cuál es el perjuicio? No es lo mismo que el Palacio Nacional, en el supuesto de que te lo pudieran otorgar para uso o aprovechamiento, te costara, una persona quisiera hacerlo para una fiesta de rock y la otra persona para un concierto de cuerdas. Obviamente el costo mayor tendría que establecer el Estado cuál es en el que se vería más perjudicado. A lo mejor los dos son conciertos de música, sí, pero ¿en cuál recibirá más perjuicio? Bueno, pues en el concierto de rock podríamos decir. Y entonces bajo ese esquema se establece la proporcionalidad de acuerdo al destino que tenga el uso, al destino que tenga el bien y el desgaste o al perjuicio que pueda tener dicho bien inmueble o dicho bien de la nación. Esa es la proporcionalidad de los derechos. Y ahora vamos a la proporcionalidad de las contribuciones de mejora. Y la proporcionalidad de las contribuciones de mejora, en el entendido que la contribución de mejora se define como la contraprestación que pagará la persona que tiene un beneficio directo por obras públicas. Es decir, que si yo me beneficio directamente de una obra pública, aun cuando no yo la he pedido a diferencia de los derechos, tendré que pagar una cantidad por ese beneficio. Un ejemplo claro, que ojo, las contribuciones de mejora están en desuso, pero un ejemplo claro de esto tenemos a los caminos. Cuando llega la federación, el estado, el municipio y hace un camino, pone o le pide a los vecinos que están siendo beneficiados paguen una cantidad. A esa cantidad que se les está pidiendo se le va a llamar contribución de mejora y va a ser proporcional de acuerdo al beneficio. No es lo mismo que una persona tenga de frente 5 metros a una persona que tiene 10 metros. Evidentemente, el que tiene 10 metros tendrá un beneficio mayor que el que tiene 5. ¿Sí me explicó? O, en todo caso, a lo mejor una calle la hicieron de la clásica
asfalto, y el otro lo hicieron con concreto hidráulico. Obviamente habría que ver cuál es el de mejor beneficio, y aunque tengan las mismas características ambas calles y de ambas casas, pero como le están dando un mejor beneficio, porque a lo mejor el asfalto tiene duración 5 años y el concreto hidráulico tiene 15, obviamente el beneficio es mayor al que tiene concreto hidráulico. Entonces, bajo ese esquema se va a establecer la proporcionalidad de las contribuciones de mejora. Y la proporcionalidad de las aportaciones de seguridad social se van a establecer de acuerdo a la cantidad que gane cada trabajador. Las aportaciones de seguridad social son aquellas cantidades que el Estado recibe supliendo al patrón, es decir, la obligación que tiene el patrón de otorgar prestaciones como son la seguridad social, la suple el Estado y lo llamamos ahora seguro social, y se crea una forma de recaudación tripartita, es decir, aporta el patrón, aporta el trabajador y aporta el Estado. Lo que va a aportar tanto el patrón como el trabajador será proporcional de acuerdo a la cantidad que gane cada trabajador. Es decir, si tiene esta empresa tiene 2 trabajadores y un trabajador gana 10 pesos y el otro gana 15 pesos, la proporcionalidad va a establecerse de acuerdo a la ganancia de cada uno. Es decir, que será proporcional de acuerdo a lo que gane. Como los salariados, su base será todo lo que ganan, entonces bajo ese esquema se establecerá la proporcionalidad. ¿Vale? Pasamos entonces ahora a la equidad tributaria. Y en la equidad tributaria, básicamente y para todos, va a ser tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Es decir, cuando hablamos de impuestos directos, no es lo mismo una persona física que una persona moral que tenga actividades. Aun cuando sea la misma actividad, son diferentes personas, son diferentes formas de establecer, y por lo tanto cada uno tendrá su forma de pagar. Por ejemplo, las personas físicas pagan el impuesto sobre la renta, que es el ejemplo clásico que tenemos en los impuestos directos, de acuerdo a una tabla progresiva que va desde el 1% hasta el 35%. Las personas morales, no importa lo que ganen, siempre la tasa a pagar será del 30%. Entonces ahí tenemos una gran diferencia de acuerdo al tipo de persona que sea. Cuando hablamos de impuestos indirectos, y que este impuesto indirecto, el más conocido que tenemos, es el impuesto a valor agregado, el famoso IVA, será de acuerdo al valor del objeto. Y como se es una tasa, pues vamos a ver qué tipo de objeto es. Fíjate que es un celular, bueno, el 16%. Es un alimento que no ha sido modificado en su estructura, entonces es el 0% porque es un alimento. Hay ciertos alimentos que están determinados a través de el costo y a través de la cantidad que se va a referir. Es decir, los alimentos, si no son modificados, se verán pagados al 0%. Y así hay otros objetos que también son determinados de acuerdo al uso que se le está dando. La famosa canasta básica está grabada al 0%, a diferencia de otras cosas que están grabadas o no están grabadas, y así se les considera, están exentas, algunas veces se les dice. Cuando hablamos de derechos, la equidad tributaria de los derechos va a establecerse de acuerdo al tipo de objeto que estemos hablando. Es decir, si nosotros hablamos de que es un derecho, un pasaporte, bueno, ese será el mismo costo para todos, no importa la persona que quiera llegarse a él. De igual manera, la equidad va a ser de acuerdo al tipo de persona que la esté pidiendo, o al tipo de bien. En este caso, no es lo mismo el que es el Palacio Nacional para aquella persona que lo pide para el concierto de cuerdas que para el concierto de rock. Para todas aquellas que lo pidan para el concierto de rock, va a ser la misma cantidad. Para el concierto de cuerdas, todas aquellas personas que lo pidan, será la misma cantidad. Las contribuciones de mejora, igual manera, va a ser de acuerdo al beneficio que tenga cada persona. Es decir, si hay 2 personas que tienen 10 metros, será la misma cantidad. Si hay personas que tienen 5 metros, será lo que se les cobraba proporcional a esos 5 metros. Entonces la equidad es tratar iguales. Y las aportaciones, una clasificación de los trabajadores, de acuerdo a los riesgos que va teniendo cada trabajador y a los beneficios que se le van otorgando dentro del trabajo.
¿Sale? Hasta aquí vemos los primeros, proporcionalidad y equidad. Y ahora el último hablamos de la legalidad tributaria. Y el de legalidad tributaria de inicio pensaríamos que es sencillo. Es decir, la legalidad tributaria es que estén en leyes, punto. Pero no solo tiene que estar en ley el impuesto o la contribución, sino tiene que contemplar varios principios tributarios constitucionales. ¿Cómo cuáles? O mejor dicho, con elementos tributarios. ¿Cuáles son esos elementos del tributo o elementos o cargas a los particulares también conocidos? Son sujeto, objeto, base, tasa y tarifa. Si encontramos estos 4 elementos dentro de la ley que está hablando de esa contribución se paga. Si no los encontramos, automáticamente se entenderá que es una contribución ilegal y podríamos decir que es inconstitucional. ¿Sale? Hasta aquí dejamos la clase del día de hoy. Cualquier duda, nos vemos para la próxima sesión. Hasta luego.